Vamos a recordar que era un rumbo. Un rumbo sencillamente es una dirección, un ángulo que voy a tomar desde el norte magnético que me estará marcando la brújula hacia la derecha, apuntando a un lugar que yo quiera determinar. Eso es un rumbo. Vamos a tomar el rumbo que tenemos desde nuestra posición al gorro frigi. Es la primera de las agujas, la grande, que tiene la arista recortada sobre el cielo. Para ello voy a coger la brújula de forma sólida, sin moverla, apuntando hacia adelante, es decir, veréis siempre que hay como una flechita, y esa flechita tiene que apuntar perfectamente a la dirección que yo estoy mirando, a ese rumbo que yo quiero calcular. En ese momento yo veré que la aguja del norte está mirando hacia el norte, al norte magnético. Lo único que tengo que hacer es coger la corona de la brújula, que es un círculo donde están los ángulos marcados, y hacer coincidir el norte de la corona con el norte de la aguja. Cuando los dos están superpuestos, la flechita que está mirando hacia la aguja me va a dar exactamente los grados que tengo respecto al norte. Ya puedo moverme porque la corona está perfectamente sólida, está sin moverse, y leo que desde mi posición el ángulo es de 284 grados. Es decir, que la dirección, el rumbo desde mi posición a la cumbre o a la línea que pasaría por la cumbre del gorro frigi son 284 grados respecto al norte. Podemos hacer lo contrario. Ahora hemos tomado un rumbo, es decir, una dirección sobre el norte magnético. Puedo hacerlo directamente en el mapa. Puedo ver desde mi posición, ¿vale?, a qué dirección tengo un cierto elemento que yo vea en el terreno para saber si coincide o no con el que estoy viendo en el mapa. Aquí tenemos una situación muy clara, que es, estoy viendo la estación superior del teleférico, un camino que sale hacia mí, que es exactamente este, hace una curva pronunciada de 90 grados, que estamos en ella, y además me lo confirma el hecho de que hay un camino que está bajando hacia abajo. Estoy en este punto. Sabiendo que estamos en este punto exacto del terreno, yo puedo tomar una dirección sobre el mapa, a la que llamo azimut. Para hacerlo es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es, primero de todo, saber cuál es el norte, las líneas que me están marcando el norte del mapa. Eso va a ser importante a la hora de poner la brújula. Luego, sencillamente y sin importarme la posición de la brújula, porque ahora voy a utilizar la voy a utilizar como un transportador de ángulos, lo que voy a hacer es poner su borde recto uniendo el punto donde estamos con el punto que quiero medir. Una vez lo tengo, lo único que tengo que hacer es poner las líneas verticales de la brújula completamente paralelas a las líneas verticales del mapa. Una vez tengo las líneas verticales de brújula y mapa puestas en paralelo, directamente puedo medir el ángulo en el mapa. Yo acabo de medir el ángulo que tenemos desde nuestra posición al gorro frigi. Antes habíamos medido en la realidad cuál era nuestra dirección respecto al norte magnético, y no es curiosidad ni es casualidad que sea exactamente el mismo ángulo. Es decir, el azimut en el mapa corresponde absolutamente con el rumbo en la realidad. Uno es referido al norte magnético y el otro es referido al norte geográfico. Sabéis que se podrían aplicar algunas correcciones si estuviéramos en una zona polar o tuviéramos que hacer una zona polar, es decir, a más lejos esté del ecuador, mayor esa diferencia. Entonces hay ángulos que podemos corregir, ¿vale? Y esos ángulos son los de la declinación y los de la convergencia. Pero a nivel de este tipo de orientación y en las latitudes donde nos encontramos no hace falta aplicar ninguna corrección. Los dos habéis visto que correspondían perfectamente.